El tema del día de hoy es infecciones respiratorias. Hoy nos visita la doctora Lucrecia Motrico, médica pediatra, jefa del servicio de pediatría del Hospital Dr. Andrés Isola de Puerto Madryn, y la doctora Ana Rodríguez Calvo, médica pediatra, especialista en terapia intensiva pediátrica. Hola Lucre, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, hoy vamos a hablar sobre bronquiolitis. Quiero que me cuentes qué es la bronquiolitis. Bueno, la bronquiolitis es una enfermedad viral que afecta a la porción más pequeña de la vía respiratoria de los niños, los bronquiolos, causando inflamación y obstrucción de la misma, de la vía aérea. Bien, ¿y qué agentes la causan? Bien, la bronquiolitis es causada fundamentalmente por virus. Hay distintos tipos de virus que la causan. El más frecuente, el que vemos más frecuentemente nosotros en invierno, es el virus sincicial respiratorio, pero el influenza, el parainfluenza y otros agentes también pueden ocasionarla. Bien, ¿a qué grupo de niños afecta esta enfermedad, sobre todo? Bien, le afecta sobre todo a los menores de 2 años y tiene un pico de máxima incidencia en los lactantes de 2 a 6 meses. Bien, ¿y cómo se da cuenta una mamá, un papá, un hermano, el que esté cuidando a ese niño o a ese bebé que está cursando un cuadro de bronquiolitis? Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en invierno los bebés frecuentemente cursan con resfríos, con catarro de la vía aérea superior, ¿sí? Y hay algunas pautas o signos de alarma que tienen que reconocer padres o cuidadores, y en esto es mirar cómo respiran, ¿sí? Observar cómo el bebé respira, sacarle la ropa y observar el pecho, si hunde las costillas para respirar, si usa el abdomen. Eso habla de una marcada dificultad respiratoria y es un signo de alarma que tienen que hacer consultar. También cuando rechazan el alimento, sí, cuando no quieren tomar el pecho, cuando no quieren tomar líquidos, ¿sí? Cuando están muy decaídos y no los pueden despertar, cuando cambia de coloración la boca. Son todos signos que pueden ver padres y o cuidadores en estos lactantes y que tengan que hacer que consulten. Bien, ¿y esta enfermedad puede ser grave? Es una enfermedad que puede ser grave, hay grupos de riesgo identificados y puede ser grave sobre todo en los menores de 6 meses, en pacientes prematuros, en niños que tengan cardiopatías, o sea, enfermedades del corazón, y pacientes que tengan problemas con su deficiencia, que tengan inmunodeficiencias. Bien, ¿y cuál sería el tratamiento? El tratamiento lo podemos dividir en lo que podemos hacer en casa, padres o cuidadores, que son las medidas de sostén o de confort para estos bebés, que incluyen la posición en la que tienen que estar, sí, aspirarle las secreciones, ofrecerle el pecho fraccionado, los líquidos, y después el tratamiento farmacológico está a cargo, está indicado por el médico que les diagnosticó la bronquiolitis y se los indicó. Bien, ¿y los papás ante esta sospecha, digamos, deben concurrir a dónde cuando sospechen que su hijo está cursando este cuadro? Bien, tienen que concurrir a su pediatra de cabecera, al centro asistencial, a la guardia del hospital, depende del lugar en donde ellos concurran y en el momento en que observen estos signos de alarma. Bien, ¿se pueden prevenir estos cuadros de bronquiolitis o de enfermedades respiratorias en sí? La prevención a la que apuntamos nosotros siempre es el lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos es muy importante para prevenir todas las enfermedades virales, sí, no solamente la bronquiolitis. Evitar el contacto con personas que estén enfermas, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos bebés en la casa. Ventilar los ambientes, mantener los ambientes libres de humo de tabaco, cumplir el calendario de vacunación. Perfecto. Y la lactancia materna. Y obviamente la lactancia materna. Exclusiva hasta los 6 meses. Bien, bueno, muchas gracias. Rojo. Hola, soy Jacqueline, mamá de Baltasar, que tiene 2 años y 6 meses.
Cuando Balti tenía 8 meses tuvo bronquiolitis. Comenzó con una congestión y un poquito de la garganta roja. Nos llevamos a su pediatra, estuvo con medicación, después se complicó, a pesar de que estaba con tratamiento, se bajaron los mocos a los pulmones, tuvo bronquiolitis, estuvo hospitalizado. Yo desde casa no hice nada, solamente lo primero fue llevarlo siempre a la pediatra, a su pediatra. El bebé tenía dificultad para tomar la teta. Cuando estuvo hospitalizado no tuvo que tomar la teta. Eso fue un golpe súper fuerte, grande, el ver que no lo podía alimentar. Tuve que hacer extracciones, dejarle la lechita para que él le pudiera andar. Él en ese entonces tenía una alergia alimentaria a la proteína de la leche de la vaca, o sea que era más grande todavía la angustia de saber que no podía tomar teta. Pero después de pasado todo esto, pudimos seguir con la lactancia y actualmente seguimos con la lactancia materna. Mamá, acá está Balti. Hola Anita, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación al programa. Bueno, el tema que vamos a tratar son infecciones respiratorias, ¿sí? Cuando hablamos de infecciones respiratorias, ¿a qué nos referimos? Bueno, cuando nos referimos a infecciones respiratorias, hablamos de todas las infecciones respiratorias que comprometen el aparato respiratorio, tanto el aparato respiratorio superior como el aparato respiratorio inferior. Y dentro del aparato respiratorio superior están las rinitis, las faringitis y las otitis media. Y dentro del aparato inferior podemos tener, dependiendo de la edad, los cuadros más frecuentes en los lactantes hasta los 2 años, las bronquiolitis o las neumonías, las bronquitis o neumonitis, ¿no? Esos son los cuadros más frecuentes de infecciones respiratorias agudas. Bien. Y el aguda se refiere al tiempo, que tiene una evolución de hasta 15 días. En ese periodo se consideran infecciones respiratorias agudas y posterior a ese tiempo ya se consideran crónicas, ¿no? En este caso vamos a hablar de las infecciones respiratorias agudas. Bien. ¿Y cómo se pueden dividir estas enfermedades de acuerdo a las edades o cómo las puedes dividir? Se puede dividir por franja etaria, en donde tenemos las infecciones respiratorias que comprometen a lactantes hasta los 2 años de vida, y la de mayor frecuencia y en esta época invernal es la bronquiolitis. Y después también las que afectan a los niños hasta los 5 años de vida, en donde podemos encontrar faringitis, laringitis, neumonías, bronquitis, neumonitis, ¿bien? Con respecto a los grupos etarios, ¿no? Bien, y en la etapa de adolescentes, ¿qué enfermedades respiratorias pueden presentarse? En la adolescencia las enfermedades más frecuentes son la faringitis, de etiología bacteriana, y también pueden tener algún compromiso viral, pero son más frecuentes ya en esta etapa las faringitis bacterianas, y también pueden haber cuadros de bronquitis, neumonía o neumonitis, ¿bien? También algún proceso de laringitis u otitis media con menor frecuencia, ¿sí? Bien. ¿Y cuáles son los principales síntomas que tienen que tener en cuenta las familias, los cuidadores de estos niños, niñas o adolescentes? Y va a depender, también está muy relacionado con la edad. El gran grupo etario que comprende los lactantes menores de 2 años, que como dijimos anteriormente, la patología más frecuente es la bronquiolitis, va a tener signos muy característicos: rinorrea, aumento de secreción a través de las fosas nasales,
puede tener tos, puede tener dificultad para alimentarse, rechazo a la alimentación, dificultad para respirar, que la mamá lo va a notar porque va a decir, mi hijo está agitado, no puede respirar. Estas son, digamos, los síntomas más característicos, que pueden ir acompañados de fiebre o no, que ese es otro síntoma que se agrega a estos cuadros respiratorios, ¿sí? Eso es en la etapa, digamos, de los lactantes. A los chicos de mayor edad, hasta los 5 años, ahí sí está más presente la fiebre, con signos más claros y que el niño puede verbalizar, como el dolor de garganta, que tengo fiebre, me duele la cabeza, tengo tos, ¿bien? Entonces uno puede tener síntomas más claros y referidos por el propio niño. Y en el adolescente es casi como el adulto, también va a referir o va a estar presente la fiebre, la tos, el dolor de garganta, en el caso de la faringitis, ¿sí? Que es un cuadro más común de infección respiratoria en el adolescente, ¿no? Buenísimo. Bueno, y digamos, ¿cuándo tienen que acudir a la consulta las familias, ¿no? ¿En qué momento se aconseja que tiene que ir a la consulta del hospital, a un centro privado o a su pediatra? Bien. Esto también se va a marcar de acuerdo a la edad. En los pacientes, en los lactantes, es muy importante que la mamá esté alerta ante la presencia de, como dijimos, fiebre, dificultad para respirar y sobre todo cuando la mamá se empieza a dar cuenta que el bebé ya no se alimenta como antes, que rechaza la teta o que no quiere alimentarse o no puede alimentarse por esta dificultad respiratoria que tiene, no puede alimentarse. Ese es un signo claro de que la mamá tiene que concurrir a consulta. En estos casos también puede estar presente fiebre, a veces persistente, o esporádica, pero todos los días, por ejemplo, un registro de fiebre, o a la noche o durante el día. Pero son los síntomas de mayor alarma son el rechazo a la alimentación, que el niño no pueda alimentarse y que tenga dificultad respiratoria, ¿sí? Bien. Y en cuanto al tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento indicado en estos distintos cuadros Bueno, va a depender obviamente, sí, de acuerdo al cuadro, ¿no? Sí, en los lactantes, digamos, los gérmenes que provocan estos cuadros de infección respiratoria aguda, en el 70% son de etiología viral. Digamos, y acá nombramos algunos virus que están relacionados con, o que son agentes causales de la bronquiolitis, como el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, el influenza, el parainfluenza, el coronavirus, no el SARS-CoV-2, sino otro tipo de coronavirus, el rinovirus, el metaneumovirus. Todos estos son agentes causales de lo que se conoce como bronquiolitis. Todos son virus, o sea que no tenemos un tratamiento específico para esos cuadros, no hay antibióticos que se les pueda dar, pero sí hay medidas de sostén. Bien, fundamentalmente si tiene hipoxemia o falta de oxígeno, el aporte de oxígeno en algunos casos, o bien algunas medidas como antitérmicos para la fiebre, mantener la vía aérea libre de secreciones respiratorias, o en algunos pacientes, si son respondedores, algún tratamiento de broncodilatación, porque en la bronquiolitis lo que sucede es que se produce obstrucción de los pequeños bronquios y eso es lo que provoca, digamos, el cuadro conocido como obstrucción bronquial, y que en algunos pacientes hay respuesta o no a estos broncodilatadores dependiendo de la edad. Cuando son más chiquitos tienen menos respuesta y cuando son un poquito más grandes pueden tener alguna respuesta. Pero fundamentalmente es el tratamiento de sostén, la hidratación, la alimentación y fundamentalmente el oxígeno si tuviera un cuadro de hipoxemia con requerimiento de oxígeno. Hola, mi nombre es Ariel Barrios, soy papá de Baltasar.
Baltasar fue hospitalizado lo internamos porque su doctora vio que se complicó el cuadro de bronquiolitis, los mocos bajaron al pulmón, tenía mucha dificultad para respirar, no saturaba bien. Ese fue el motivo de la internación. Permaneció durante una semana, 7 días. Al 8º día ya nos dieron el alta, estuvo con oxígeno. Esos días para nosotros como padres fueron terribles. Yo me quedaba durante el día, mi pareja se quedaba de noche, y digo terrible porque la enfermedad de la bronquiolitis es muy terrible en los niños y nosotros veíamos que tenía mucha dificultad, a pesar de que tenía oxígeno todo el tiempo, pero no tenía la fuerza necesaria como para tomar teta, por lo tanto no tomaba la teta. Era terrible ver a tu hijo en ese estado por una enfermedad que es muy jodida para los niños. Un consejo que le puedo dar a otros papás es que estén siempre atentos, por más que estén medicados, por más que no se dejen estar, porque de un momento a otro la bronquiolitis es algo que afecta severamente a la vía respiratoria. Así que siempre atentos, siempre con un pediatra. En el hospital, a pesar de que nosotros teníamos obra social, en el hospital nos trataron muy bien, actuaron como tenían que actuar y bueno, teníamos una pediatra también que trabajaba casualmente ahí en el hospital, Semira se llama, y hicieron todo lo posible para sacarlo adelante a nuestro hijo, a nuestro bebé, y por suerte salió todo bien. Nada más, muchas gracias. Bien, todos estos cuadros, dependiendo de las edades, ya sea digamos en los lactantes, en los niños o en los adolescentes, todo cuadro respiratorio puede llegar a ser grave. No todos los cuadros pueden ser graves, van a depender tanto del agente causal como del individuo, ¿sí? De las defensas que tenga ese individuo. Específicamente se ha comprobado y muchos estudios demuestran que los lactantes, por ejemplo, que sostienen la lactancia materna, tienen mayor inmunidad y mayores defensas ante determinadas infecciones o ante la invasión por estos virus que nombré anteriormente. Entonces estarían con mayor defensas y estarían en mejores condiciones que aquellos bebés que no recibieron lactancia. O en aquellos niños que están expuestos al cigarrillo, digamos, no que ellos consuman, por supuesto, sino que los padres, madre o padre, consuman, fumen, y ellos están expuestos a ese humo, también actúa como un factor de riesgo. Otro factor de riesgo en este grupo etario son los pacientes prematuros, ¿no? Los que nacieron antes de las 38 semanas, también pueden predisponer a tener cuadros más graves. Y también otro grupo son los grupos que tienen cardiopatías congénitas, que también pueden tener cuadros más graves. Generalmente el 80% de los cuadros son virales de estas infecciones respiratorias agudas, son cuadros leves o moderados que se pueden atender o sostener en la casa con las medidas que se indican, y un muy poco porcentaje, se dice que un 2% de estos cuadros de bronquiolitis presentan cuadros graves que requieren internación en una terapia intensiva, por ejemplo. ¿Bien? Es muy bajo el porcentaje, pero sí hay que estar alertas a todos estos signos de alarma para la consulta precoz y el tratamiento precoz, para que no siga con evolución y después no progrese a un cuadro grave. Bien. Bueno, en cuanto a la prevención en los hogares, en las escuelas, en los trabajos, ¿qué nos podés decir?
Bueno, es fundamental en el hogar especialmente mantener a salvo a estos chiquitos, ¿sí? A los lactantes, especialmente a los recién nacidos, a estos bebés hasta los 30 días, del contacto con personas que estén cursando cuadros respiratorios, ¿sí? Que tengan fiebre o que tengan tos. Es importante tenerlos resguardados. Sostener la lactancia materna, cumplir con el esquema de vacunación. Y en los pacientes que ya empiezan a concurrir a los maternos, a los jardines de infantes, hasta la misma escuela, sí es importante que ante la presencia de síntomas como tos o fiebre o aumentos de secreciones por la nariz, no mandarlos a estos establecimientos porque están cursando un cuadro respiratorio agudo y esto va a hacer, al estar en contacto con los compañeros, ¿sí? Que cada vez sean mayor el número que se vayan contagiando, ¿bien? Entonces, tener ese pequeño cuidado de si el paciente presenta, el niño presenta o tos o fiebre, o no puede respirar bien, o está cursando un cuadro de otitis, tratar de no mandarlos a la escuela para evitar el contagio, ¿no? de otros compañeros, desde el materno hasta la escuela. Y en este último tiempo se habló mucho y también estamos todos los pediatras en alerta frente a la aparición de algunos cuadros relacionados a infecciones por estreptococo, especialmente en los niños mayores de 5 años hasta los adolescentes, sí, que tuvimos muchas consultas y cuadros de faringitis por estreptococo. Es importante, muy importante, evitar el contacto con otros niños. Si un niño que está escolarizado presenta fiebre, dolor de garganta y tiene un hisopado positivo para estreptococo, es recomendable que ese niño reposo y que no concurra a la escuela para no tener el contacto y así evitar el contagio con otros, a sus compañeros, ¿no? Bien. Y fundamentalmente, por esta bacteria, cumplir el tratamiento con antibiótico durante los 10 días estipulados, porque se ha visto con este germen que a las 72 horas el paciente está bien, ya no tiene fiebre, no tiene dolor de garganta y la familia suspende, porque sí es incómodo dar cada 8 horas durante 10 días un antibiótico a un niño, pero es fundamental sostener y cumplir el esquema de 10 días porque hay recidiva de cuadros, se vuelve a infectar, ¿sí? Entonces no se termina de sacar este germen, ¿sí? De la vía aérea respiratoria. Entonces es fundamental el cumplimiento del tratamiento de 10 días para evitar cuadros graves. Y en cuanto a las medidas de prevención en el hogar, ¿cuáles son las recomendaciones? Y con respecto a las medidas de prevención en el hogar, asegurar una buena alimentación, una alimentación variada, es importante ventilar los ambientes, ¿sí? Mantener, a pesar del día, de los días fríos y demás, en algún momento del día que los niños no estén en la casa, abrir las ventanas, dejar que se ventile el ambiente, no exponerlos al humo, al humo del cigarrillo, eso es fundamental, ¿sí? Pero por sobre todo una alimentación variada y sana, ¿no? Y la hidratación. Bueno, muchas gracias. De nada, hasta luego. Finalizamos una nueva edición de Mi Pediatra y Yo. Quiero agradecer al Hotel Reichenreich por brindarnos las instalaciones para grabar el programa, a Parela, que me viste con la marca Aires, a Daniela Lía Bianchi, que cuida mi pelo, y bueno, y a todos ustedes que están detrás de la pantalla. Muchas gracias, nos vemos en una nueva edición. Gracias.